presencial, algo de químico, física, o todavía no? No, supuestamente hay laboratorio el viernes, pero no queda muy claro todavía. Ah, bien. Bueno, iremos viendo cómo funciona eso. ¿El laboratorio de física lo tuvieron virtual o presencial? Ahí dijo la compañera. De a grupos, pero en la facultad, ¿no, Lucía? Claro. Bien. Bueno, arrancamos nomás, ¿les parece? Así redondeamos el asunto. Habíamos quedado nosotros discutiendo una de las últimas aplicaciones del integral, que era el famoso valor promedio. Vamos a tratar de formalizar un poco eso que había quedado plasmado el viernes en el aire. Y vamos a ver que es un concepto bastante relevante, una aplicación bastante interesante, como les anticipé el viernes, del cálculo integral. Y se usa en un montón de ramas de las ciencias fácticas. En el libro está, yo tengo un libro, por ahí está desfasado unas páginas, pero fíjate que en el índice, cuando está la integral, dice en los ejercicios, bueno, las actividades que dice la página, el punto 10.5 en la página 80, aparece como una actividad, no como un tema independiente. Y fíjate, o fíjense, que si mal no recuerdo, está en la página 81, fíjense que 89, perdón. Definimos el valor promedio de una función sobre un intervalo AB. Y ahí hay una pequeña definición y es la discusión que vamos a tener ahora. ¿Lo encontraron? Sería la actividad, después de la ley de Hooke, después de la actividad 33, ahí va apareciendo. No está como en la parte de teoría. Sí, integrales impropias. Franco lo vamos a ver hoy también. Vamos a ver un ratito cerrar el teorema del valor promedio. Integrales impropias lo discutimos acá, tanto de una perspectiva teórica como práctica. En verdad, integral impropia es un problema más práctico que teórico. Vamos a ver el pequeño arreglo que hacemos sobre la definición de integral para poder calcular las integrales impropias en un ratito. Bueno, vamos al problema del valor promedio. Hoy pongo donde hemos quedado, que era más o menos por acá. ¿Se acuerdan cómo empezó esta discusión, no? Si nosotros queremos calcular el valor promedio de un conjunto discreto finito de puntos, no hay ningún problema, ¿no? Es la suma de los valores. Profe, Sí. perdón. No estoy compartiendo nada. No está compartiendo. Gracias. Muy bien. Cosas que pasan. Decía. Ahora sí, decía. ¿Se acuerdan que si nosotros queremos calcular el valor promedio de un conjunto discreto y finito de puntos, no hay ninguna dificultad, porque intuitivamente más o menos sabemos que eso es la suma de los valores, y1 más y2 más y3 más lo que sea, dividido el conjunto total de observaciones. Lo que había quedado planteado el otro día es qué pasa cuando queremos calcular el valor promedio de un conjunto infinito de puntos, que lo representábamos a través de una función cualquiera, ¿no? Una función continua define un conjunto infinito de imágenes en el intervalo cerrado B. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Y bueno, si yo quisiese calcular el valor promedio, que eventualmente va a tener un valor promedio, toda distribución de puntos tiene un valor promedio, sería la sumatoria de igual a 1 a infinito, o de n igual a 1 a infinito, ¿no? ¿De qué? De todas las imágenes. Vamos a poner en cada n considerado. Divido ¿quién? Vamos a ir usando el i que usamos arriba, perdón, para no generar confusión. Mantengamos el índice en el i.
dividido y el número total de observaciones. Lo que pasa es que este número total de observaciones se va a ir infinito, ¿no? Entonces acá tenemos un problema. Entonces yo le había sugerido, simplifiquemos un poco la historia. Vamos a ver bien qué es lo que queremos encontrar. Entonces, por ejemplo, podemos tener esta función acá, que define este punto de acá. Acá ponemos el extremo inferior del intervalo a considerar. Acá consideramos el extremo superior, A y B, ¿de acuerdo? Usamos la notación típica del concepto del cálculo integral. Y acá tenemos, supónganse, definimos 3 subintervalos, ¿no? Acá tenemos el punto 1, acá tenemos el punto, bueno, acá tenemos el punto 1, acá tenemos el punto 2. ¿Está bien? Y tomamos, por decir, 3 puntitos de cada subintervalo. Entonces acá voy a tener f en c sub 1, por decir algo, ¿no? F en c sub 2 y f en c sub 3. Tengo 3 imágenes de un intervalo de imágenes posibles que me da la cota que definía B, que es todo esto, tomé 3 imágenes. De esas 3 imágenes, obviamente, yo puedo encontrar fácilmente el valor promedio. ¿Cómo haríamos para encontrar ese valor promedio? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Me dicen? ¿Cómo encuentro el valor promedio de estas 3 imágenes? ¿Qué les parece? De fc sub 1. Las sumo y las divido por la cantidad que son. Claro, la sumo f en c sub 1, ¿no? Más f en c sub 2, más f en c sub 3, y divido contra la cantidad de observaciones que tuve. 1, 2, 3, ¿no? Dividido 3. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué va apareciendo acá? Y lo que va apareciendo acá es una estructura o un razonamiento muy similar a cómo fuimos construyendo pensando el proceso de integración, ¿no? Porque estas f c sub 1, c sub 2 y c sub 3 parecen, estos elementos, ¿no? ¿Qué parecen? Una selección de puntos compatibles con una partición, ¿no? ¿Y cuál sería la partición? Y acá tengo un intervalo que es AB, lo particioné con 3 subintervalos, que serían estos 3, puedo decir, ¿no? Delta x1, delta x2, delta x3. Entonces esto se empieza a parecer un poco a cómo íbamos construyendo el concepto de integral. A partir de esa relación que podemos establecer, podemos ir sofisticando, refinando esta idea para poder encontrar cómo podemos entonces calcular el valor promedio de una función cuando el conjunto empieza a ser infinito, es decir, cuando este valor, esta selección empieza a crecer tanto como uno quiera. Es decir, yo puedo ir subdividiendo este problema tanto como uno quiera, es decir, esta sumatoria de acá arriba crece tanto como uno quiera hasta el infinito, que es un poco el conjunto que tengo. Bueno, ¿qué tenemos que empezar a cambiar acá o a reemplazar? Bueno, vamos a pensar primero que el intervalo que uno considera B menos A, en este punto, lo puedo pensar, ¿no? Como 3 veces el delta X de cada subintervalo, ¿no? Supongamos que el subintervalo es siempre el mismo, que tiene una unidad, ¿no? 1, ¿no? Tiene una unidad. Entonces, este B menos A lo puedo pensar como 3 veces, ¿de acuerdo? El subintervalo. Y este 3, ¿quién va a ser este 3? Y va a ser N. Va a ser la cantidad de subintervalos que yo vaya seleccionando, ¿no? Por lo tanto, en este problema, si lo quiero generalizar para cualquier valor de N, puedo decir que el intervalo analizado sobre el cual quiero calcular el valor promedio de imágenes posibles va a ser N por delta X. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si N vale 3, será 3. Si N vale 4, agregaré un puntito más. Si N vale 5, agregaré un puntito más e irá aumentando la densidad de imágenes posibles. ¿Está bien hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, chicas. Sí. Bien. Eso quiere decir que uno puede entonces proponer la siguiente Profe. expresión. Sí. Tiene ahí una pregunta acabada en el chat. Decime. Léela, por favor. Si los intervalos no midieran lo mismo, ¿se sumarían en vez de multiplicarse? Claro, tendrías que ir sumándolos. Tendrías que sumarlos, exactamente. Para la construcción de esta idea, nosotros vamos para evitar y para poder proponer una fórmula de cálculo
más práctica, vamos a suponer que son iguales, ¿de acuerdo? Tiene razón el compañero. Si no, tendríamos que proponer una suma. Acá Por el sería que, momento son iguales. claro, vamos a asumirlos todos iguales. Para poder, cuando n crece tanto como el infinito, ya que sean distintos o iguales, desaparece esa idea porque ya aparece la norma de la partición como que va a mandar sobre todo el proceso. Pero para desarrollar esta idea vamos a asumirlos todos iguales. Perfecto. Bueno, cuando asumimos eso, entonces lo que planteamos como el valor promedio, ahora podemos ponerlo en términos de este n más genérico para poder tener una fórmula un poco más versátil. Entonces acá vamos a proponer que es la suma de las imágenes de igual a n de las f en c sub i. Entonces puedo ir incorporando lo que quiera, y a donde aparecía n, ¿se acuerdan que era dividido n? Vamos a reemplazarlo por la información del intervalo analizado y del delta x contemplado, lo despejo de acá. N aquí va a ser igual, y va a ser igual a b menos a, ¿estamos de acuerdo? Sobre delta x. Hacemos el reemplazo acá, entonces n es igual, en verdad es igual a b menos a sobre delta x. Y esto es importante porque nosotros queremos encontrar un valor promedio referido a un intervalo determinado. Entonces esa información del intervalo nosotros queremos que efectivamente aparezca en nuestra fórmula de cálculo. De esa manera, doy el ingreso al que falta y mantengo para que no me salga esto. De esa manera, vuelvo acá, uno puede entonces proponer una formulita que se va a parecer a algo que nosotros conocemos, que es lo que habíamos visto el viernes. Voy a borrar. ¿Por qué no puedo borrar aquí? Ah, porque ya lo quedó acá. Bueno, voy a tener que ir a una pantalla en blanco. Esto ya me quedó. Decíamos que el I promedio. Decíamos que el I promedio que estoy buscando, o en todo caso la formulita que queremos construir para poder calcularlo, ya lo podemos expresar en términos de este n, que puede ser cualquier valor, va a ser la sumatoria de las imágenes calculadas desde i hasta n, dividido, y en donde estaba n, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer la extensión del intervalo sobre el cual queremos calcular el valor promedio, la imagen promedia que se define sobre ese intervalo analizado. Y acá, esto era sobre delta x, ¿se acuerdan? Pero este delta x que está acá abajo, lo pongo acá arriba. Y esto ya se parece a algo, ¿no? Esto de acá arriba, ¿a qué se parece? Se parece a cómo se llama esto que está acá arriba. ¿A qué se parece? La suma de Riemann. Las sumas de Riemann. Son sumas de Riemann, exactamente. Y entonces, finalmente, si quiero calcular el valor cuando n es tan grande como el infinito, para poder calcular entonces la imagen promedio sobre un conjunto infinito de puntos, tengo que proponer que sobre este conjunto que estoy evaluando, ¿no? Si quiero poder encontrar el promedio, no de un par o de algunas imágenes, sino de todas las imágenes. Para poder hacer eso, tengo que pedir que el subintervalo sea cada vez más chiquito, para que pueda incluir a todas las imágenes y sobre esas ponderar el promedio. Entonces, ¿qué tengo que pedir acá? Y el límite cuando n vaya a infinito. Y cuando pido eso, ¿qué me aparece? Y ahora sí, me aparece el concepto arriba, en el numerador, ¿de qué? ¿De las qué? ¿Qué me apareció acá? ¿Qué es lo que tengo ahí arriba? ¿La definición de qué? Todo esto. La suma de Riemann. No, sí, la suma de Riemann es esto. Integral. Pero cuando yo calculo del el integral. límite, cuando n tiende a 0, en verdad estoy pidiendo que la norma de la partición, perdón, cuando n tiende a infinito, estoy pidiendo que la norma de la partición, o estoy implícitamente asumiendo que hay una partición, ¿no? Y estoy pidiendo que la norma de la partición vaya a 0. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es la definición de qué? La integral. De la integral definida entre A y B, ¿no? Entre A y B, que es donde estoy calculando, ¿no? Entonces, ese I promedio no va a ser otra cosa que la integral definida entre A y B de la función sobre la extensión del intervalo. Y ese me va a dar el valor
promedio, que va a estar, eventualmente, va a ser una imagen que va a estar en algún valor C, que llamemos, que va a ser la imagen o el valor promedio de este conjunto de puntos. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Vuelvo a la formalización. Lo que pasa es que ahora que me quedó todo esto acá, no sé si se va a ver bien. Después igual lo vamos a retomar. Fíjense que al definir el valor promedio nos queda 1 sobre la extensión del intervalo por la integral definida en el intervalo. ¿Está bien? Vamos a ver ahora qué implicancias tiene este valor, que es muy interesante de dos perspectivas, de una perspectiva física y de una perspectiva geométrica. Pero ¿se entiende cómo calcular este valor promedio? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, chicas. ¿Se entiende cómo se construye esa fórmula de cálculo? ¿Llegamos todos a ese punto? Sí, creo que sí. Este resultado se condensa en un teorema que sí tenemos que conocer. No tanto la demostración, porque con este tema de la condición virtual, las demostraciones están en un segundo plano, pero sí bien su enunciado y poder manejarlo en función de las actividades que nosotros propongamos. Y el teorema que condensa un poco esta idea del valor promedio es el teorema del valor medio del cálculo integral. Fíjense lo que dice. Dado una función continua en un intervalo cerrado AB, existe al menos un número C que pertenece al intervalo abierto, AB, tal que la integral definida entre A y B de esa función es igual a esa función, a la función evaluada en C, por la extensión del intervalo. Esto no es igual que lo que vimos recién, porque si yo reacomodo un poco la expresión, no nos queda el teorema del valor intermedio del cálculo integral, no nos está proponiendo el valor medio, no nos está diciendo que este f en C es el valor promedio de esa distribución. ¿Qué les parece? Sí, es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí vamos, porque ahora vamos a empezar a interpretar qué nos dice este teorema y el concepto de valor promedio. ¿Se dan cuenta lo que hice ahí? Acomodé un poco la expresión, pasé dividiendo este término para el otro lado y llegué a la definición, entre comillas, del valor promedio. O sea que el valor promedio, en verdad, es una especie de corolario del teorema del valor medio del cálculo integral. ¿Y qué nos dice el teorema del valor medio del cálculo integral? Nos dice un resultado muy, pero muy poderoso. Nos dice que cualquiera sea la función continua, cualquiera, en un intervalo AB, por ejemplo esta, fíjense qué interesante, nos dice que la integral definida sobre esta función, que lo podemos, como la función es positiva, asumir que va a ser coincidente con este área sobre T, ¿se dan cuenta? Este área sobre T, si este es F, es la integral entre A y B de esta F de X diferencial X. Bueno, nos está diciendo algo que es muy interesante, a ver si lo perciben, le voy a poner otro color. Nos dice, no sé qué, nunca, color de lápiz. Nos dice que si esto pasa, si la función es continua, hay un punto C, tiqui, 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 ti, tal que me da f en C, tal que, fíjense, si yo calculo el área de este rectángulo, llamo el rectángulo R, el área de ese rectángulo de altura f en C, va a ser igual a la integral que estoy buscando. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Por justamente el teorema del valor medio del cálculo integral, porque esto es f en C por B menos A. ¿Lo ven? ¿Se entiende cuál es la interpretación geométrica del concepto de valor promedio y del concomitante teorema del valor medio del cálculo integral? Cualquier función continua en un intervalo cerrado a B, el área del área que encierra la función con el eje X y el intervalo siempre se va a poder calcular en forma exacta como el área de un rectángulo determinado, dado por la altura f en C, que hay que encontrarlo, al menos un punto C, y la altura f en C, digo bien, y la base B menos A.
¿Lo ven? ¿Y f en c puede ser cualquier punto? F en C puede ser cualquier punto. ¿Qué quiere decir esto? Supóngase que tenemos, no sé, la función raíz de x. Tenemos la función raíz de x. Entre, por decir, 0 y 1. ¿Está bien? En 1 vale 1. Esto es y esto es x. Esta es la función que tengo. Esto es raíz de x. Lo que me dice el teorema del valor medio del cálculo integral es que la integral, no la voy a calcular, entre 0 y 1 de raíz de x diferencial x es igual a f en c, donde c pertenece al intervalo 0, 1. Habría que encontrarlo, está por acá en algún lado. C está por acá en algún lado, hay que encontrarlo. Por 1 menos 0. Es decir, por 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puede ocurrir ahí? Y si me dicen que el valor promedio de raíz de x en 0,1, el valor promedio de raíz de x en 0,1 vale, esperen que quiero calcular, ¿cuánto me da esta integral acá? Puedo calcular esta integral, ¿no? ¿Cuánto es la integral entre 0 y 1? La calculo. Es x a la 1 medio, la primitiva, más 1, ¿no? Dividido 1 medio más 1. Estoy calculando, ¿no? Entonces, entre 0 y 1. X a la 1 medio más 1 es aquí a la 3 medios, ¿no? Sobre 3 medios, o sea, 2 tercios. Por x a la 3 medios entre 0 y 1. Bueno, es 2 tercios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que esta integral es 2 tercios? ¿Está bien? ¿Esta integral definida? Sí. Porque 1 a la 3 medios es 1. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor promedio, ¿cuánto vale esta distribución de imágenes? El valor promedio f en c, ¿cuánto vale? ¿Cuánto les parece que vale el valor? 2 tercios. 2 tercios, exactamente. Eso quiere decir que existe un c tal que la raíz en c, ¿cuánto vale? Existe un c en el intervalo 0,1 tal que la raíz en c, ¿cuánto vale? 2 tercios. 2 tercios. Y sí. Me perdí. Y ¿Por qué porque llegaste a la conclusión de que f en c es igual a 2 tercios? Y porque esta integral definida, ¿cuánto valía? La calculé recién, era 2 tercios. Entonces, por el teorema del valor medio del cálculo integral, ¿no? F en C por B menos A, que era 1 menos 0, tiene que valer 2 tercios. ¿Está bien? Tiene que haber algún elemento en el intervalo 0, 1 tal que su imagen, ¿cuánto vale? 2 tercios. 2 tercios, ¿no? ¿Lo ven? Todo lo que aporta esta mirada de los valores medios y el teorema del valor medio. Bueno, es otra forma más de utilizar la definición integral definida. Pero entonces en cada función definida en cada intervalo tenés un solo valor medio, ¿o no? Tenés, sí, a lo sumo un valor medio, porque la función puede tener alguna propiedad de simetría, ¿no? Que sé yo, puede ser una cosa, no sé, así y después dar la vuelta acá. Entonces podría tener 2 valores medios, ¿te das cuenta? 2C que hagan cierta el resultado. Por eso el teorema dice al menos un C. ¿Está bien? Tenés al menos un C. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Lo que quiero decir es que, conocido ese resultado, yo puedo encontrar quién es ese C ahora. Puedo encontrarlo perfectamente, porque tengo que despejarlo acá. F en C vale 2 tercios, pero la función, yo la conozco la ley, es raíz de X. Cuando lo evalúo en ese C que estoy buscando, tengo que despejar de acá quién es el C cuya raíz me da 2 tercios. Y esto es 4 novenos. ¿Está bien? O sea que este puntito de acá, C es igual a 4 novenos. ¿Qué quiere decir eso? Miren qué interesante. Que si este área, según lo que calculamos recién, ¿cuánto vale el área que estoy sombreando? ¿Cuánto vale este área? 2 tercios. 2 tercios, ¿de acuerdo? El área de, llamémosle T. Pero, ¿qué me está diciendo el teorema del valor medio y el valor promedio, en definitiva? Que el área que voy a sombrear ahora, que va a ser el área de un rectángulo, también va a valer 2 tercios. Esta de acá. Este resultado que yo estoy sombreando ahora, también vale 2 tercios este área, el área de R. Vale 2 tercios.
¿Está bien? Y es verdad, porque lo puedo calcular. La base vale 1, la altura es 2 tercios, es 2 tercios, efectivamente. Y entonces está diciendo que el área de este rectángulo coincide exactamente con el área debajo de esta otra figura geométrica que es un poquito más compleja. ¿Se dan cuenta? Y eso es una de las utilidades del concepto de valor promedio y del teorema de valor medio. Uno puede, calculando áreas de figuras geométricas muy sencillas, de alguna manera calcular integrales de figuras o integrales de funciones que definen figuras mucho más complejas. ¿Lo ven? ¿Y siempre va a coincidir? Sí, siempre, porque es lo que dice el teorema. Si la función es continua en un intervalo cerrado, siempre va a haber al menos un C tal que el área del rectángulo que define a ese f en C coincida con el valor de la integral definida. Vuelvo al teorema. ¿Qué es lo que dice este teorema de acá? Siempre, fíjate, que la función sea continua en un intervalo cerrado a B, esto que está acá es el área de un rectángulo, porque es una altura y una base, ¿está bien? Esto siempre equivale al área de un rectángulo, ¿se ve eso? Y ese área del rectángulo siempre va a ser igual a la integral definida, es decir, al área debajo de la curva de la función del que define este trapezoide, que puede ser cualquier cosa, entre A y B, ¿no? ¿Está claro entonces la interpretación geométrica de este teorema? Sí. Bien. Obviamente, así como admite esta interpretación geométrica, admite una interpretación física, que es la siguiente. Supóngase que tenemos esta función velocidad, ¿no? Que es una lineal, la función de esta velocidad, que estamos entre 0 y 2, tiene esta forma. Según el teorema que vimos recién, si yo quiero calcular la velocidad promedio, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo calcularían la velocidad promedio según el teorema de recién? Y tenés que integrar el x Entre de la 0 y función 2 de esta función, que será, ¿qué función será? No importa, pues ya sabemos cuál es 2t, ¿no? ¿Está bien? 2t diferencial t dividido ¿quién? de 2 menos 0. 2 menos 0, exactamente. Ahora, esta integral no necesita saber la ley porque calculaba el área, ¿no? El área de esto, ¿qué va a ser? Base por altura sobre 2, ¿no? Esto es igual a base por altura sobre 2, porque un triángulo dividido 2. ¿Está bien? ¿Cuánto es la base de esto? Es 2. La altura es 4. Es 8 dividido 2, que es 4, que me da 2. O sea, la velocidad promedio va a ser 2 kilómetros por hora. ¿Lo ven? Lo cual, desde matemática 1 ya lo sabíamos, ¿no? Porque según matemática 1, ¿qué va a hacer esto? Sabemos que la velocidad promedio, ¿está bien? Es delta x, que ¿cuánto vale delta x? Vale, delta x vale, bueno, x de t sería, ¿no? Delta x vale 4 y delta t vale 2. Es 2, ¿está bien? ¿Aquí estamos de acuerdo? O sea que sí, el valor promedio o el teorema del valor medio me está dando esta velocidad promedio. Ahora, ¿qué es lo que asumimos? Que tiene que haber un c acá, ¿no? Que tiene que haber un c tal que ¿qué pase acá? Tal que f en c valga ¿cuánto? 2. Claro, porque recuerden que esto que tenemos aquí abajo, según el teorema, si yo saco la parte geométrica y ya lo interpreto según teorema, me dice que esto, vamos a llamarlo, en verdad se llamaba b esto, ¿no? Esto es b, la función se llama b acá. Entonces esto va a ser igual a b en c, ¿no? ¿Está bien? Este valor promedio va a ser igual a b en c dividido 2 menos 0. ¿De acuerdo? Entonces, me está diciendo que el valor b en c, el valor promedio dijimos que era 2. Entonces me está diciendo que el b en c, digo bien, valor promedio dijimos que era 2, ¿no? Espera, me estoy mezclando acá. Voy a limpiar acá porque estoy haciendo lío. Ahí está. El valor promedio de acá abajo que está anotado acá. Entonces, esto de acá me daba ¿cuánto?
me daba, el valor promedio era 2. ¿Está? Entonces tiene que existir un C tal que la velocidad en C valga 2. De acá sale fácil. ¿Cuál es el C tal que la velocidad en ese C vale 2? Es 1, ¿no? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Porque la velocidad promedio era 2, que es la que está acá. Entonces la pregunta que yo quiero hacer ahora es la siguiente. Supónganse que ahora la velocidad, vamos a integrar otra vez, supónganse entre 0 y 4, y la velocidad es esta. La velocidad tiene esta forma, dada por una ley que es raíz de t. ¿Está bien? Entonces, yo rápido veo, claro, si yo quiero calcular la velocidad promedio según matemática, lo que supuestamente sé de matemática 1, si yo quiero calcular la velocidad promedio, lo pongo otra vez aquí, 0, 4, t. Perdón, 0, 2, acá me queda, no, la raíz de 4 digo bien, perdón, acá va 2. Y esto es raíz de t. Raíz de t. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad promedio, lo pienso precipitadamente, que diría, bueno, la velocidad promedio, la velocidad media, va a ser delta x, ¿está bien? Dividido delta t. Entonces yo veo esto y puedo pensar mal y digo, equivocadamente, que la velocidad promedio va a ser 2 sobre 4 y me da un medio. Y acá pensé muy mal las cosas. Ahora me van a decir por qué. Ahora, porque dije que, o digo que la velocidad promedio, si veo esta distribución de puntos, digo que la velocidad promedio está acá, es 1. Hay dos razonamientos incorrectos acá. Uno está peor que el otro. Y están los dos mal. ¿Alguien tiene ganas de contarme por qué están los dos razonamientos mal? ¿Qué les parece? El de la velocidad media está mal porque no es constante. Claro, porque no es constante. Y este delta X no sé dónde salió. Esto no va, no es constante. Perfecto. A lo Y este sumo de puede acá, ser en un punto, pero no en toda la función. exactamente. Y este de acá, espera que voy a acomodar mejor la gráfica. Este de acá, ¿por qué está mal? ¿Por qué? Si yo tengo una distribución de puntos de valor de velocidades que va de 0 a 2, ¿no? Va de 0 a 2. ¿Por qué el promedio no es 1? ¿Por qué el valor promedio de esas velocidades no es 1? O el valor medio de esas velocidades no es 1. ¿Qué les parece? ¿Por qué está mal esto? También porque no es constante. Capaz hay como más valores que estén más arriba. Ese es diferente, porque ahora lo que yo tengo es una distribución de valores posibles, ¿no? De velocidad que van, es un continuo infinito que va entre 0 y 2, ¿no? Y el valor, claro, el valor medio de 0 y 2 es 1, el valor promedio. ¿Qué es lo que estoy asumiendo mal ahí? Lo que estoy pensando mal... Que es la mitad. Claro, que es la mitad, porque la distribución promedio dice algo más que es la mitad entre un conjunto infinito de puntos. Me está diciendo ese valor medio, que yo defino, de alguna manera que a partir de ese valor medio, para arriba tengo la mitad de las observaciones y para abajo la otra mitad. Y eso ocurre solamente en las funciones lineales, pero en estas funciones eso no se verifica, esa distribución parejita no se verifica de esa manera. ¿Y cómo lucho o cómo lo demuestro analíticamente eso? Bueno, vamos a trabajar con lo que recién aprendimos, porque podemos hoy calcular el valor promedio de esa distribución. ¿Por qué? Y con la formulita que vimos recién, vamos a ver si efectivamente esa formulita me conduce o no me conduce al 1, ¿se dan cuenta? Y esto es lo interesante de sofisticar el análisis matemático. Uno puede tener más herramientas para contrastar o comprobar si la intuición con lo que uno mira un fenómeno es prueba suficiente para dar una respuesta sólida a la inquietud que uno tiene. Bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿puedo calcular el valor promedio
de esta distribución? Y sí, ¿qué haré? Ya tenemos... Acá está. Acá está. Lo puedo hacer. Lo que pasa es que ahora cambió la ley, ¿no? Donde había raíz de X, donde estaba 2t, ¿qué va a aparecer acá ahora? Vamos a suponer que es de t, ¿no? ¿Qué va a aparecer ahora acá? ¿Raíz de t? Claro, raíz de t. Y acá va el menos a, en vez de va a ser 2 menos 0, va a ser 4 menos 0. O sea, lo que yo quiero calcular acá, el valor promedio que estoy buscando ahora, va a ser la integral entre 0 y 4 de raíz de t diferencial t sobre 4 menos 0. ¿Está bien? Cuando integramos raíz de t nos quedaba 3 medios por, ¿qué era? Por t a la 2 tercios. ¿Queda algo así? ¿Está bien lo que digo? Si yo integro acá, vamos a poner hoja en blanco porque lo que nosotros queremos integrar ahora es lo siguiente. Quiero calcular el valor promedio de ese c que está en el intervalo 0,4 como el integral entre 0 y 4 de raíz de t, diferencial t, sobre 4 menos 0. Entonces, busco una primitiva de la raíz de t, de raíz de t diferencial t es igual a es igual a de t elevado a la 3 medios. T a la 3 medios sobre 2 tercios por t a la 3 medios, más c. Entonces me quedo con esta primitiva y hago barro entre 0 y 4. Hago barro entre 0 y 4 y ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar 2 tercios de t a la 3 medios entre 0 y 4. Que va a ser efectivamente algo así como 2 tercios por 4 a las 3 medios. ¿Cuánto es 4 a las 3 medios? ¿Alguien me lo calcula? ¿Cuánto es 4 a las 3 medios? No es la raíz de 4. Esto no es la 4. ¿Cuánto es? 8. 8, ¿no? Porque es 4. Claro, es 2 por 4. Perfecto. 8. Entonces acá me queda 16 tercios. ¿Está bien? ¿De acuerdo? 16 tercios acá arriba. Dividido 4. O sea, 16 doceavos. Que es lo mismo que 4 tercios, ¿no? 4 tercios. ¿Lo ven? Eso quiere decir que el valor promedio de las velocidades en ese intervalo analizado, contraintuitivamente, entre comillas, no era 1, sino que es un poco más de 1. Y tiene que ver un poco con la forma de la curva. Esto era 2, ¿no? 4 tercios le voy a poner por acá. Este es el... Perdón, hay un C, que lo puedo encontrar, cuyo, que me devuelve el valor promedio, que es 4 tercios. ¿Lo ven? Bueno, ¿cuánto vale ese C? Y lo puedo encontrar fácilmente ahora ese C, ¿no? ¿Cómo haríamos para encontrar cuál es el valor del intervalo que me devuelve el valor promedio? ¿Cómo harían, chicos, chicas? Buscar la preimagen de 4 tercios. Claro. ¿Cuál es el Z al que ven C sea 4 tercios? Lo puedo encontrar. Primero que estamos seguros que tiene que estar entre 0 y 4, ¿no? Bueno, busco la preimagen. Tengo que raíz de C tiene que ser igual a 4 tercios. Lo despejo de acá. Sería 16 novenos, ¿no? Digo bien. 16 novenos. O sea que este C es 16 novenos. ¿Lo ven? Entonces, no es la velocidad promedio, el valor promedio de esta distribución de velocidades para una función del tipo de raíz de t, no es 1, sino que es 4 tercios. Y obviamente eso tiene que ver cómo se van generando las imágenes, porque no se van generando parejitas de un lado y del otro del 1, sino que, fíjate que hasta 4 tercios se acumula una cantidad de imágenes determinada y de 4 tercios para arriba otra cantidad. Estas son promedios, son iguales, equivalentes, de un lado y del otro de 4 tercios. ¿Entiende? Ahí sí se van distribuyendo esas velocidades. Y esa es una utilidad entonces desde el punto de vista físico del valor o de la velocidad promedio. ¿Está bien? Fíjense que, ¿por qué sale el concepto de velocidad promedio? Porque estamos usando la integral definida. Acuérdense que nosotros
vamos a usar la integral siempre sobre derivadas, sobre velocidades. Por eso estamos buscando velocidades promedio. Este valor promedio en un contexto, en una aplicación concreta, refiere a una velocidad promedio. ¿Está bien? ¿Queda claro este asunto? Así ya pasamos a lo que queda. ¿Queda alguna duda? Todo ¿Sí? bien. ¿Dijiste que estaba bien? Sí. Ah, bien. ¿No hay nada más? Bueno. Con esto entonces cerramos esta discusión, esta aplicación del valor promedio. Ah, bueno, fíjense que en el PDF que les dejé hay unos problemas integradores. Les pido por favor que el 1 no tiene la resolución. El 2 sí, el segundo está todo resuelto, está toda la resolución, igual está discutida en la página, va en las comunidades, la del 1 y el 2. Les pedimos que los traten de resolver, son integradores, son del estilo de problemas de parcial. Cualquier cosa lo vemos en la consulta mañana o en las otras consultas, y si tenemos algún ratito en algún momento, lo podemos discutir en este espacio de la teoría, pero ya es un poco para que lo vean ustedes, se los recomendamos, para que vayan un poco integrando todos los aspectos del concepto y se vayan ya viendo, vayan pispeando un poco cómo es el tipo de actividad que nosotros usamos para evaluar este tema, ¿de acuerdo? Cierro acá. Y vamos con lo nuevo, entre comillas. Con lo que queda, más que lo nuevo. Nosotros estábamos en este escenario, que lo habíamos discutido todo, ya tenemos todas las aplicaciones, está todo claro el asunto de cómo calcular integrales definidas, cuál es su aplicaciones, cuál es su interpretación geométrica, su interpretación física y demás. Todo esto nosotros lo podíamos hacer siempre y cuando la función sea continua o seccionalmente continua en AB y esta función admita primitivas. Son dos condiciones de fuerza que deben corroborarse para que podamos desarrollar todo este razonamiento y todo este algoritmo de cálculo. El tema es que si yo me quedo con esta percepción o mirada, asumo que si la función es discontinua, ¿no? O si la función no se define en un intervalo cerrado, entonces no es integrable. Me quedo con esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque los teoremas dicen eso. Entonces parece que lo que dice en el teorema es palabra santa. Pero, ojo, porque cuando uno ve los teoremas, sobre todo el teorema 1 establece condiciones suficientes, pero no necesarias, ¿no? ¿Qué quiere decir? Está bien, el teorema 1 me dice que si la función es continua, es integrable. Pero nada dice de que si la función es continua, porque esto es una condición suficiente para la integrabilidad, pero no necesaria. ¿Estamos de acuerdo? Con eso, chicos, chicas. Entonces, eso nos enfrenta ante la siguiente pregunta. O sea, si yo tengo la función 1 sobre x entre 1 y e, no pasa nada, la puedo resolver, como ya sabemos, buscando la primitiva y demás. Si tengo esta misma función entre menos e y menos 1, no pasa nada, la puedo resolver perfectamente buscando la primitiva y por barro evaluándola en los extremos de integración. Ahora, ¿qué pasa con esta función entre menos 1 y e? Acá. ¿Qué pasa con esta función entre menos 1 y e? Según lo que discutimos recién, no debería ser integrable si uno lee de una forma equivocada los teoremas. Sin embargo, vamos a contar ahora que esta función es, entre comillas, integrable, pero para poder proponer ese proceso de integración tenemos que introducir una nueva definición. ¿De acuerdo? Y esa nueva definición, me fui al diablo. Esa nueva definición es el concepto de integrales impropias. Las integrales impropias son integrales que se definen justamente cuando, o se utilizan, o se definen para resolver problemas, cuando el intervalo de integración no es acotado, y esto se usa mucho sobre todo en estadística, y en diversas
ramas de la química matemática. El intervalo de integración no es acotado, es decir, tiene esta forma, ¿se dan cuenta? De A más infinito, de infinito a B o de infinito a infinito. O el integrando, la función que vamos a integrar, tiene una discontinuidad infinita en algún punto, es decir, de este tipo. Tiene una asíntota vertical. ¿Se dan cuenta? Estas dos situaciones nuevas que antes nos hubieran forzado a responder que el proceso de integración no podía llevarse adelante, bajo este nuevo paraguas, este nuevo concepto, el de integral impropia, lo vamos a poder realizar. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Es lo que vamos a ver ahora. Van a empezar a aparecer cosas de este tipo. Fíjense, acá lo que ha pasado es que estamos trabajando con intervalos de integración no acotados, en este y en este, en este y en este, y en esta función de acá tenemos una integración entre menos 1 y 1, es decir, es un intervalo de integración acotado, pero esa función ahí tiene una asíntota vertical, la ven todos, ¿no? Porque la función 1 sobre x cuadrado entre menos 1 y 1 tiene este problemita. Sin embargo, las integrales de tipo impropias pueden resolverse eventualmente. Que yo trate de resolverlas no significa que esa integral impropia me va a devolver un número finito. Pero a veces me va a devolver un número finito. Cuando eso ocurre, ahora me anticipo, después vuelvo, cuando me devuelve un número finito la integral impropia, es porque vamos a decir que esa integral impropia converge a ese número. ¿Está bien? Si la integral impropia no me devuelve un número finito, es decir, me devuelve otra cosa que no sea un número, vamos a decir que esa integral impropia diverge. ¿Estamos hasta ahí? Ahora vamos a ver cómo hacemos para resolverla. Pero ese sería un poco el pantallazo inicial que tenemos que tener. Bueno, ¿cómo vamos a construir este nuevo concepto? ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? Bien, pensemos la función que veíamos recién, la 1 sobre x cuadrado. Vamos a ver si podemos resolver la integral de 1 sobre x cuadrado cuando, para un intervalo de integración que va de 1 a más infinito. Se va para allá. Esta integral impropia que nosotros vamos a tratar de resolver ahora se conoce como de primera especie. Es anecdótico el nombre porque no lo vamos a estar diciendo de fin, integral impropia de primera especie, pero bueno, es importante tenerlo presente para poder diferenciar el tipo de problema al que nos vamos a enfrentar. Bueno, ¿cómo lo vamos a pensar a esto? Partiendo del caso conocido. ¿Cuál es el caso conocido? Si yo quiero calcular la integral de 1 sobre x cuadrado entre 1 y b, no tengo ningún problema. Es el área de esta región que está acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? O sea que no tengo ninguna dificultad en calcular ese área o esa integral definida, porque es la integral entre 1 y b, mientras b es un número finito, que es la cota superior de ese intervalo, de 1 sobre x cuadrado, diferencial x, es igual. Bueno, calculo la primitiva, es x a la menos 2 más 1, ¿está bien? Es x a la menos 2 más 1 dividido, menos 2 más 1, evaluada entre 1 y b. ¿Está bien? Entonces esto va a ser igual a x a la menos 1 sobre menos 1. O sea, menos 1 sobre x entre 1 y b. Que esto no va a ser otra cosa que menos 1 sobre b menos 1. Que no es otra cosa que 1 menos 1 sobre b, que es el resultado que estaba acá. Esto ya se supone que tenemos ya todo con relativa facilidad. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Este es el área para cualquier b de esta figura. ¿Está bien? Bueno. ¿Cuál es el truquito que va a proponer la integral impropia? Como no podemos resolver esto, lo que nos pide, es decir, la integral entre 1 e infinito de 1 sobre x cuadrado, porque eso no tiene sentido para nosotros, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando queramos resolver este tipo de integrales que van a aparecer, vamos a hacer este truco. Esto lo vamos a resolver como el límite cuando b tiende a infinito, o sea, vamos a pedir que este b vaya a infinito, de la integral definida que sí conozco entre 1 y b de 1 sobre x cuadrado diferencial x. Entonces lo que primero vamos a hacer va a ser resolver esta integral definida que sabemos hacer,
porque B es un número finito, y luego sobre ese resultado vamos a evaluar el límite cuando ese valor B, extremo superior, tiende a infinito. Entonces lo que nos va a quedar acá, ¿qué va a ser? El límite cuando B tiende a infinito de 1 menos 1 sobre B. ¿Lo ven? Y entonces ahora pienso y analizo y reflexiono. ¿Este límite existe? ¿Converge? ¿Da un número finito? Y sí, porque 1 menos 1 sobre infinito, ¿cuánto es? El límite de 1 sobre infinito. Esto, Infinito. 1 sobre infinito, ¿cuánto es? Tiene ¿Cuánto? cero. Cero, Siendo claro. cero. Entonces el resultado de esto va a ser 1. ¿Se dan cuenta? Es impactante porque lo que me está diciendo esta integral impropia de primera especie es que, entre comillas, el área bajo la curva 1 sobre x cuadrado entre 1 e infinito tiende a 1. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿no? ¿Y esto va a ser siempre así? Vamos a quedarnos con el problema primo hermano de esta. ¿Existirá la integral impropia entre 1 e infinito de 1 sobre x, una función bastante parecida? ¿Se anima a resolverla? A ver, plantéenlo, a ver si llegan los resultados. Yo ya vengo. Piensen en un segundito. Y dice, ¿qué pasó con este puntito? ¿No nos enfrentamos a una aparente paradoja? A ver, ¿alguien llegó a algún resultado? ¿Eh? ¿Cómo lo ven? ¿Queda el límite de B cuando tiende más infinito al logaritmo natural de B? Claro, entonces nos queda la función, sería así, lo que nos pide es que pasa, es muy parecida a la función entre 1 y, no sé, lo que sea. Entonces, yo calculo, lo que me pide acá es entre 1 e infinito de 1 sobre x diferencial x. El truquito que vamos a hacer para poder resolver esto, que es una notación que aparentemente es medio contraintuitiva o que no podemos realizar, es proponer el límite cuando b tiende a infinito de 1 a b, de la integral definida de 1 a b sobre 1 sobre x diferencial x, que sí sabemos resolver. Entonces asumimos que este b después lo vamos a forzar a ir al infinito, ¿no? Entonces cuando hicimos esto, nos quedó el límite cuando b va a infinito de la primitiva de 1 sobre x, logaritmo natural del valor absoluto de x. Entonces nos queda el logaritmo natural del valor absoluto de x evaluado entre 1 y b. Hasta ahí vamos, hasta ahí llegaron los que llegaron. Entonces cuando resuelvo este barro y aplico el límite, me queda el límite cuando b va a infinito, ¿de quién? Del logaritmo natural de b menos el logaritmo natural de 1, que es 0. Ahora, ¿qué le pasa a esto cuando b va a infinito? ¿Dónde va? ¿Qué le pasa al logaritmo natural cuando b va a infinito? ¿Dónde se va? ¿Converge a un número? ¿O crece todo lo que quiere y sigue creciendo y creciendo? No tiene infinito. Tiende a infinito.
Y cuando eso ocurre, vamos a decir que la integral impropia diverge. Y como diverge, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Qué les parece? A diferencia de la situación anterior, en donde nosotros podíamos percibir o especular o conjeturar que el área de la figura definida por la función 1 sobre x cuadrado y el eje x entre 1 e infinito, como que tendía a tener un valor finito, a ser 1. ¿Acá qué pasará? Ese área nunca la vamos a poder acotar, ¿no? Ese área que queremos calcular de la función 1 sobre x. Y uno dice en este punto, pero ¿cómo puede ser si son funciones prácticamente muy parecidas si uno la dibuja una y la otra en un mismo sistema de representación? Sin embargo, tiene este comportamiento tan, pero tan diferente. ¿Lo ven? Son resultados que no dejan, que siempre sorprenden. ¿Y por qué? Ay, sabrá Dios o la energía o lo que uno crea. Son esos resultados de la matemática que para el nivel de reflexión que supone nuestra formación, no podemos acceder a esa diferenciación. Se supone que si uno se pone a investigar y se dedica a esa rama de la matemática, encontrará una explicación plausible. En principio, para lo que nosotros, a lo que nosotros nos concierne, esa integral diverge. Es decir, no podemos acotar el área de esa figura. Y hasta ahí quedará para nosotros. El que quiera curiosar tiene a su disposición toda la internet del mundo para encontrar una explicación posible. Lo que nosotros queremos es diferenciar eso. Cuando una integral impropia converge es porque nos devuelve un valor y entonces hay un resultado posible desde el punto de vista geométrico o desde el punto de vista físico eventualmente, porque desde el punto de vista físico nos está diciendo que ese cambio total, cuando se va a infinito, también converge un valor determinado. Se estabiliza el proceso. Acá es todo lo contrario. El área se va a infinito, entre comillas, hablando mal y pronto, o también el cambio total nunca se estabiliza. Crece todo el tiempo el proceso. Está bien, desde ahí tenemos que manejar nosotros. Más de eso no le vamos a pedir. Quédense tranquilos. No vamos a pedir que resuelvan esta aparente paradoja. Lo que yo quería mostrarles es eso, que son funciones como que son muy parecidas gráficamente. Sin embargo, una converge un valor y la otra no. La otra se va a infinito. Y es un típico ejemplo de una integral impropia que diverge. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, obviamente no es la único tipo de integral impropia. ¿Por qué? Porque puede ocurrir esto otro. ¿Qué puede ocurrir? Que dentro de la misma familia, lo que puede ir cambiando es que vamos a integrar, por ejemplo, entre menos infinito y b. Dejamos fijo el otro extremo. Por ejemplo, esta misma función, ¿no? Esta de acá, la 1 sobre x cuadrado, la quiero integrar entre menos infinito y 1. ¿Se dan cuenta? Cambia un poco el armado de la integral, de cómo llevar adelante la integral impropia, pero desde el punto de vista conceptual es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos integrando sobre un intervalo no acotado de un lado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que, en vez de jugar con el límite en el extremo superior, como habíamos hecho antes, fíjense que ahora jugamos con el límite en el extremo inferior. Pedimos que A vaya a menos infinito. Desde el punto de vista del cálculo es lo mismo. O puede ocurrir que nos pidan calcular la integral de esta misma función, supónganse de 1 sobre x cuadrado, en todos los reales, es decir, menos infinito y menos infinito. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a partir la integral, por todo lo que sabemos, en un c determinado que nos convenga. Por ejemplo, lo voy a partir en 0 no. Lo vamos a partir ¿en dónde lo puedo partir a esta? Y esta se nos va a complicar la vida. Porque tenemos que definirlo. Ahora vamos a ver algún ejemplo. No vamos a trabajar sobre esta. Pero se entiende cuáles son las tres posibilidades. O el intervalo no es acotado en el sentido positivo, no es acotado en el sentido negativo, o eventualmente puedo trabajar un intervalo no acotado en ninguno de los lados. Pero para poder hacer eso, ya lo vamos a resolver en un problemita práctico. No quiero meterme ahora. Porque con esta no se puede. Vamos a tratar de encontrar cuál es el C que nos permita partir
eventualmente viene el intervalo. Estas son las integrales impropias de primera especie. Decía, la integral impropia aparece para resolver dos problemas. Cuando el intervalo no es acotado, y el otro problema es cuando queremos integrar sobre una función que tiene una asíntota vertical, en el intervalo que incluye la asíntota vertical. Esas son las integrales impropias de segunda especie. ¿De acuerdo? Para resolver problemas cuando la función es discontinua. El análisis es similar. Vamos a ver, partiendo del caso que sabemos resolver, cómo podemos flexibilizarlo o estirarlo para poder llegar al punto que no sabemos resolver. En este caso vamos a tomar la función 1 sobre raíz de x que tiene esta gráfica. Si la quiero integrar entre, fíjense, entre este valor k y este valor 4, lo puedo hacer perfectamente. Lo vamos a hacer otra vez. Si yo quiero calcular esa integral entre ese valor k, que es mayor que 0, y 4, no hay ningún problema, porque la función se define continua y lo único que tengo que hacer es encontrar una primitiva de 1 sobre r de x y después aplicar barro. Cuando busco la primitiva de 1 sobre r de x, la puedo pensar como x a la 1 medio, ¿no? X a la menos 1 medio, perdón, más 1, ¿no? Dividido, menos 1 medio más 1, y esto lo evalúo entre k y 4. Cuando trabajo un poco algebraicamente esta expresión, me va a quedar x a la 1 medio arriba, ¿no? O sea que raíz de x arriba, y acá me queda menos 1 medio más 1, que es 1 medio, abajo. Entonces paso un 2 acá. ¿Me siguen? Estoy siendo medio rápido con las cuentitas, pero se supone que son cuentitas que más o menos son fáciles de hacer. Entonces cuando quiero resolver esto, me va a quedar 2 veces la raíz de 4 menos, por Barrow, 2 veces la raíz de k, que es el resultado que informan allá. Es 2 por 2, 4, menos 2 veces la raíz de k. ¿Está bien? Si queremos usar el razonamiento anterior para las integrales impropias de primera especie en este nuevo escenario, ¿qué es lo que tengo que pedir que se vaya al infinito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Jugar con quién? Con k, ¿no? Tengo que hacer que k no se vaya al infinito, que vaya ¿a dónde? Que k vaya al lugar, claro, al lugar donde la función tiene la asíntota vertical. Ese sería un poco la construcción de la integral impropia para las funciones que tienen la asíntota vertical. Buscar con ese k el punto de la asíntota vertical. Y eso va a ser lo siguiente. Vamos a integrar entre 0, quiero integrar entre 0 y 4 la función esta. Esto con todo el herramental que habíamos definido para integrar al final no podemos hacerlo, pero lo que vamos a hacer entonces es el truquito, pero adaptándolo al nuevo escenario. Vamos a pedir que k, por decir algo, vaya a 0 de la integral definida entre k y 4 de 1 sobre raíz de x diferencial x. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya acomodamos la expresión, podemos resolver esta integral definida, la podemos hacer, de hecho ya la tenemos acá resuelta, y lo que pedimos ahora entonces, que k se vaya a 0, y vemos si esa converge o no converge. Y me parece que converge, ¿no? Porque cuando k va a 0, claro, ¿qué cuidado tengo que tener acá? Ojo, cuando vamos a pensar integrales impropias de segunda especie, definamos el límite que puedo trabajar, que está definido, porque el límite ordinario acá no existe. Tenemos que trabajar con límites laterales acá, y seamos cuidadosos en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, con esa corrección, hubiese llamado atención cuando el k tiende a 0 por este lado, esto está definido, que va a ser 0, tiende a 0, y este resultado es 4. Quiere decir que el área de la región T es 4. Entre 4 y 0 va a ser 4. Impresionante, ¿no? Porque esto se va al infinito, pero sin embargo define un área finita esa figura infinita. Otra de las grandes paradojas aparentes del razonamiento matemático. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Borro acá y paso en limpio lo que hicimos para definir las integrales impropias de segunda especie, y son las dos que tenemos que manejar, las dos tipos de familia. Cuando el intervalo de integración no es acotado, y para intervalos de integraciones acotados que incluyen un punto de discontinuidad con asíntota vertical. Es lo que hicimos acá, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está bien?
Sí, pero no tiene sentido que tienda un número si sea infinito. Ah, ¿viste? Es impresionante. Pero bueno, son esas aparentes paradojas que en diversas aplicaciones tienen todo el sentido del mundo. Pero sobre todo cuando discutimos la famosa campana de Gauss probabilística en estadística, que es una función de este tipo. Esta función, a partir de la cual se construyen un montonazo de modelos predictivos, de interpretación y de razonamiento estadístico, es una función que es así, que va a menos infinito y a más infinito, y es asintótica, y sin embargo, tiene un área finita. Por más que aparentemente la figura continúe infinitamente. Tenemos que hoy reconocer la posibilidad de su existencia. Interpretar filosóficamente por qué, o desde el punto de vista más matemático abstracto de por qué ocurre, escapa por muy lejos a los objetivos de la materia. Lo interesante es eso, que nos sorprenda. Si ya nos sorprende, es un gran punto a favor, porque nos va a mantener alertas a aplicar bien este nuevo razonamiento. Pero ocurre para la estadística y para los químicos que después van a seguir conmigo discutiendo análisis 3 o matemática 3, van a ver que es un resultado poderosísimo que permite construir modelos matemáticos que nos ayudan a entender cómo vibran los átomos, por ejemplo. Hasta ahí va esta idea de que el área debajo de esa curva es finita, es impresionante. Permite entender, fíjense, pero nos va a permitir entender cómo vibran las moléculas o los enlaces moleculares. Construir modelos que nos permitan explicar eso y que nos permita construir instrumentos que nos den información sobre ese tipo de fenómeno. Esta situación o este hallazgo que estamos viendo acá es inabarcable. Bueno, aclarado, comentado este punto, vamos a dar la definición. Esta definición es, insisto, así como para la integral impropia de primera especie había 3 casos diferentes, acá también va a haber 3 casos diferentes que tienen que ver en dónde se produce la asíntota, si en un extremo o en otro intervalo, o eventualmente en un punto interno del intervalo. Ahora vamos a ver ejemplitos. Pero no hace falta que se aprendan de memoria la clasificación. Lo que tienen que reconocer es que hay 2 tipos, o 2 familias, o 2 especies de integral impropia. Una que se define o que se construye para resolver problemas en donde el intervalo de integración no está acotado en algún extremo, o en los 2, y la otra especie, que es la que estuvimos discutiendo recién, es para resolver situaciones en donde la función tiene, donde el intervalo de integración, tiene una asíntota vertical. No quiere decir que ya sea en el caso 1, en el caso 2 o en la primera especie o la segunda especie, siempre encontremos que esa integral impropia converja a un número. Puede ocurrir que no converjan, que es lo que vimos con la 1 sobre x. Pero bueno, hay que primero analizarlo. Y tenemos que tenerla, y sabemos eventualmente cómo hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Ya vamos a ir con ejemplitos no se preocupen, pero quiero terminar el pantallazo general y después nos detenemos en algunos ejemplitos de integral impropia que son muy, muy interesantes. Pero nos queda un escenario final. ¿Qué pasa cuando la función continua, en todos reales y en el intervalo que me quiera ver, pero no admite primitiva elemental? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué les parece? ¿Qué vamos a hacer? Acá no hay problema de integral impropia, acá no hay nada, porque la función es continua. Sin embargo, no tiene primitiva elemental. Funciones como del tipo. Ya lo habíamos discutido esto. ¿Se acuerdan que quedó abierta la discusión de que alguien tenía que encontrar por qué esta función no tenía primitiva elemental? Bueno, pero esta y muchas más no tienen primitiva elemental. Por lo tanto, no podemos aplicar los teoremas del cálculo. Por lo tanto, no podemos proponer un álgebra que nos resuelva este problema. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Que también va a aparecer eventualmente en los parciales. ¿Es la única? Bueno, vamos a acudir a la definición de integral. Vamos a, si no podemos por el cálculo de la primitiva, vamos a tratar de aproximar, ¿no?,
el resultado que nos piden a través de ¿qué? De las sumas de Riemann. ¿Está bien? Y vamos a afinar nuestra aproximación a partir de lo que nos pide la actividad. Obviamente, si uno propone 4 escalones, si uno construye una función de escalera de 4 escalones, nuestra aproximación va a ser bastante pobre. Ahora, si refinamos, vamos a tener eventualmente una mejor aproximación. Y eso es lo que vamos a tener que hacer. ¿Está bien? Perdón, ¿estas son las de segunda especie o ya pasamos de eso? No. Recuerden, repito e insisto, son funciones que no son integrales impropias. Son funciones que son continuas. Acordate que las funciones que propone las integrales impropias es para funciones en intervalos no acotados o que tienen una discontinuidad infinita en el intervalo de integración. Lo que estamos discutiendo acá son funciones que son continuas en todos reales, que puedo resolverlas o encontrar eventualmente su resultado en un intervalo cerrado, que es lo que me pide acá, pero que no tienen primitiva elemental. Por lo tanto, no tengo forma de resolver exactamente mediante una ecuación sencilla este integral como hacíamos con las otras. Y este ejemplo, que es e a la x cuadrada, hay varias, está seno de x al cuadrado, e a la x sobre x, hay varias funciones que son continuas y parecen lindas, pero que no tienen primitiva elemental. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este otro escenario? No estamos discutiendo integral impropia. ¿Qué vamos a hacer en el escenario en donde tengamos funciones que no admitan primitiva elemental si queremos resolver o calcular la integral definida en un intervalo determinado? Lo que vamos a hacer es acudir a la definición de integral definida, que era el límite, que cuando la norma en la partición tiende a 0 la suma de Riemann, pero como no podemos resolver este límite y como no podemos encontrar una primitiva de la función, vamos a aproximar este resultado. Y lo vamos a aproximar con una aproximación tan buena como nos pida la actividad. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, acá proponemos 4 escalones, ¿lo ven? Con una función de escalera de 4 escalones. Bueno, esto no es una aproximación del resultado verdadero, relativamente pobre. Si quiero tener una mejor estimación o una mejor aproximación, aumentaré la cantidad de escalones y este resultado será un poco más cercano, certero. Y así estaré buscando o acotando el resultado según lo que pide la actividad. Para poder definir un poco el intervalo de valores posibles, fíjense, una de las estrategias muy útiles que funciona para Matemática 2, pero que funciona para la vida en general, es proponer una especie de intervalo de valores posibles. ¿Y cómo hacemos eso? Fíjense que primero podemos aproximar el resultado por exceso. Fíjense que esta escalera que define acá nos da un área que es más grande que la verdadera. ¿Lo ven? Ese va a ser el resultado 1,705, que es el más grande. Y puedo también proponer una aproximación por defecto, que me dé un área menor que la verdadera, que es la que está acá. Entonces yo puedo con total seguridad decir que el verdadero valor va a estar entre estos dos. Acá va a estar el verdadero valor. ¿Lo ven? Y esta es una estrategia muy común y es recomendable cuando uno está muy desorientado, quiere un poco definir en qué intervalo de valores posibles está ese integral que me piden, que no puedo estimar en forma exacta porque no admite la función primitiva elemental y no puedo hacer barro y no puedo hacer toda la historia. Bueno, propongo una estimación por exceso. ¿Se entiende que es por exceso? ¿Se entiende que lo que estoy proponiendo en el primer caso es un área que va a ser más grande, que incluya la verdadera? Una por exceso y una por defecto. Entonces puedo asegurar, ahí sí en forma segura, valga la redundancia, que el verdadero valor va a estar entre estos dos, que los calculé como sumas de Riemann. ¿Está bien? Esa va a ser la estrategia que le vamos a pedir un poco cuando quieran resolver este tipo de actividades. ¿Se entiende? Chicos, chicas. Sí. No es integral impropia esto, sino que es el otro problema. Es cuando no tengo primitiva elemental. Ahora, esto lo vamos a dejar acá. Quería mencionarlo para trazar todo el panorama completo. Acá termina el concepto de integral y todas sus aplicaciones. Y ahora nos vamos a detener con algunos problemitas de integral impropia, que es por ahí lo más complicadito de lo último que estuvimos discutiendo, como para redondear la historia, que son problemas de la guía.
Por ejemplo, bueno, acá aumentábamos, refinábamos. Por ejemplo, este que aparecía en la actividad 51. Fíjense, no vamos a resolver todo. Quiero indicarles un poco el consejo práctico de cómo pensar y atravesar estas actividades. Acá, ¿qué nos piden? La integral entre 3 e infinito de la función 1 sobre x cuadrado, que estuvimos trabajando largo y tendido. Para ubicarme un poco y para discutir un poco en los términos de lo que venimos hablando, digo, y es una integral impropia, claramente. ¿Por qué? Porque el intervalo de integración no está acotado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿es una integral impropia de primera especie o de segunda especie? ¿Qué les parece? De primera. De primera Primera especie. especie. Recuerden que las integrales impropias de primera especie eran aquellas que eran funciones continuas en el intervalo de integración, pero el intervalo de integración no estaba acotado en alguno de los extremos. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Como lo hicimos antes. Se resuelve la función con este truquito, haciendo que la integral juegue con un b, que es un b entre comillas numérico, o que aparenta ser un número, y después a ese b lo estiramos hasta el infinito. Y eso me daba 1/3. Fíjense, lo que nos pide la actividad B de este mismo, o el ítem B de esta misma actividad, nos dice, sin calcular la integral, diga por qué este resultado es verdadero. Nos pide la integral entre menos infinito y menos 3 de 1 sobre x cuadrado, que es la misma función que vimos antes, en un intervalo de integración simétrico con respecto al eje y. No dice que es 1/3. ¿Por qué les parece que este resultado lo puedo calcular o lo puedo predecir sin hacer el cálculo? ¿Qué les parece? ¿Con qué estamos jugando acá? Con la simetría. Claro, con la simetría de la función, porque si uno representa básicamente la función, tenemos de un lado esto, ¿no? Nos pedían esto, y del otro lado nos piden esto. Como la función es simétrica con respecto al eje y, porque es par la función, entonces ese resultado va a ser cierto. Y no cambia el signo de la función, sigue siendo positivo. Si hubiera cambiado el signo, bueno, ahí sí habría que haberle puesto un menos, ¿no? Bien, eso era un poco lo que buscaba, o lo que busca ese ítem. Fíjense el ítem C. Nos pide, calculemos la integral impropia entre 0 y más infinito de 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial x. Otra vez hoy les pregunto, ¿de qué especie es esta integral? Claro, ojo que para definir la especie tenemos que ver dos cosas. Primero, el intervalo de integración, y después, porque puede haber mezclita, pero después que la función sobre ese intervalo sea continua. ¿Está bien? Veo la función, el intervalo de integración me lleva a decir que es de primera especie. Después veo, la función sobre ese intervalo es continua, sí, no tiene ningún problema. ¿Lo ven? Por lo tanto, es de primera especie. ¿Cómo la resolvemos? Y, como hicimos antes, nos va a quedar el límite, ¿no? Cuando b tiende a infinito, de la integral entre 0 y b de 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial x. Buscamos la primitiva de esta función, que es el arco tangente de x, entonces nos va a quedar el límite cuando b tiende a infinito del arco tangente de x evaluado entre 0 y b. Entonces nos va a quedar el límite cuando b tiende a infinito. El arco tangente de 0 es 0, entonces va a quedar el arco tangente de b. ¿Se acuerdan cómo es el arco tangente? El arco tangente es así. Tiene una asíntota horizontal en pi sobre 2, menos pi sobre 2, otra en pi sobre 2, y hace algo así. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Entonces, cuando b va a infinito, ¿a dónde va el arco tangente? A pi sobre 2. A pi sobre 2. Impresionante. Esto me quiere decir que, bueno, esto no lo puedo dibujar, esta función, pero me está diciendo que el área debajo de la curva que define esta función y el eje x entre 0 y infinito también converge a pi sobre 2. Es finita. Bueno, el ítem D es lo mismo que antes. Nos pide sin calcular por qué ese resultado integral. Bueno, porque es simétrica, esa función es par también. ¿De acuerdo?
¿Y por qué el resultado te vuelve a dar positivo? ¿De esta? ¿De esta de Sí. abajo? Porque esta función es parecida a la 1 sobre x cuadrado. Es algo así, más o menos también. No es tan así, pero es algo así. ¿Está? Por el x cuadrado que tengo acá. Está bien, pero es la misma función que, o sea, te quedaría el arco tangente como en el C. Claro, te queda el largo tangente. Sí, Y si la querés pero resolver, te va a quedar el desde largo tangente. Mira, lo vamos a resolver para que lo veas. pero desde el menos infinito al cero, todos los valores son negativos. ¿De cuál? ¿Del arco tangente o de...? Bueno, pero fíjate. Una cosa es lo que es la función que está integrando, otra cosa es la herramienta de cálculo. Fíjate que se te compensa el signo. Ahora lo resuelvo ahora, mira. Mira que borro acá. Tengo mucho lío. Vos estás resolviendo esta de acá. Esta de acá queremos hacer, ¿no? Entonces tenés el límite. Es una de primera especie, pero tenés el límite al revés, ¿no? Va a pedir que A sería, ¿no? Que A vaya a menos infinito de la integral definida entre A y 0 de 1 más, sobre 1 más x cuadrado diferencial x. Vuelvo a plantear, va a ser el límite cuando A tiende a menos infinito de el arco tangente de x entre 0 y A. Entonces, ¿acá qué te va a quedar? El límite cuando A tiende a menos infinito del arco tangente de 0, que es 0, ¿no? Menos el arco tangente de A. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando A va a menos infinito, el arco tangente va a menos pi sobre 2. Ah, claro, y para el menos de adelante, Claro, ¿te das ya entendí. cuenta? Pero no Sí, porque sí. el arco tangente le pase lo que le pase, porque esta función es simétrica y es par, porque esta función es par. Entonces, lo que está jugando acá es la propiedad de paridad de la función que estás integrando. Después que el arco tangente se va a acomodar para explicar ese resultado. ¿Te das cuenta? Sí, listo, gracias. Bueno, y obviamente acá aparecía esta de acá abajo, sería el famoso caso 3, en donde tenemos un integral de primera especie, pero quiero integrar entre menos infinito y más infinito, que es este de acá abajo. Entonces, lo que tengo acá es que la integral entre menos infinito y más infinito de esta función la puedo pensar, partirla a la mitad con un conveniente C. ¿Y cuál va a ser el conveniente C? Y el conveniente C es el que yo ya encontré y me permitió resolver las anteriores. Es un C en donde la función para un lado y para el otro es continua. ¿No? Ya lo vi recién. Porque esta función es continua en todos los reales, esta de acá, ¿lo ven? Porque en verdad esta función yo le dibujé mal. Esta función sería así, algo así. Porque está definida en todos los reales, ¿lo ven? Porque si no, no sería de primera especie. ¿Se dan cuenta? Porque en 1 vale 1. Y es así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, encontré el conveniente C a partir del cual puedo partir esta caso 3 y cada pedacito ya lo trabajo como corresponde, de la manera que lo sabemos hacer. ¿Cómo voy a escribir esto? Bueno, va a ser la integral entre menos infinito y 0 de 1 sobre 1 más x cuadrado, diferencial x, más la integral entre 0 e infinito de 1 sobre 1 más x cuadrado, diferencial x. Esta es una integral impropia de primera especie, caso 2, integral impropia de primera especie, caso 1. Ya la resolví. Esta va a ser el límite. O sea, se extiende el cálculo, pero bueno, ya lo sabemos hacer. De A tendiendo a menos infinito, ¿no? De A a 0, 1 sobre 1 más x cuadrado, diferencial x, más el límite cuando b tiende a más infinito del integral entre 0 y b de 1 sobre 1 más x cuadrado, diferencial x. De todas maneras, si yo ya resolví esto y esto, no es otra cosa que sumarlo, ¿no? Porque esto era pi sobre 2 y esto era pi sobre 2. Pero lo explicito para que mostrarles cómo deberán operar o trabajar cuando nos pidan una integral impropia de primera especie. Acuérdense que la función tiene que ser continua sobre el intervalo de integración, si no, no sirve, si no, no es de primera especie y no se puede hacer de esta manera. Y entonces tengo que encontrar un C conveniente en donde pueda partir el intervalo de integración y trabajar las impropias de primera especie separaditas.
¿De acuerdo? Eso es un poco la idea ante este escenario. Obviamente, estas son todas de primera especie. ¿Qué pasa con estas funciones? Con esta. Fíjense. Bueno, nos dicen verdadero y falso, pero antes de ver verdadero y falso, pensemos. Este es una integral impropia y bueno, ahora viendo el intervalo de integración no puedo decir nada. Lo que tengo que analizar es si esta función, es decir, si el integrando tiene una discontinuidad de tipo con asíntota vertical en el intervalo de integración. ¿Y la tiene o no la tiene? ¿Qué les parece? Si yo dibujo la función, pues una función que puedo dibujar, en verdad es conocida, entre 1 y 2, acá tengo el 1, y acá tengo el 2, en 2, ¿qué le pasa a esta función? Va a ser una cosa así, ¿no? Se va a infinito. Será algo así esta función, ¿de acuerdo? Entonces, me piden que calculemos la integral de esta función entre 1 y 2. ¿Qué ocurre acá? En 2, ¿qué tiene la función? Una asíntota vertical. Asíntota vertical. Entonces, esta es una integral impropia de segunda especie. ¿Cómo la debemos resolver? Bueno, recuerden, es el límite cuando K tiende a ¿dónde? A 2, cuando K tiende a la asíntota vertical de la integral definida entre 1 y K de 1 sobre x menos 2 al cuadrado diferencial x. ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Cómo atacamos a la de segunda especie? Díganme así continúo, porque ahora hay que resolverla. ¿Está claro o no? Sí, sí. Bien. Bueno, hay que resolverlo y para hacer la resolución vamos a hacer una sustitución. U es igual a x menos 2, diferencial U es igual a diferencial x, ¿no? ¿Está bien? Digo bien. Por lo tanto, una sustitución directa. Esto busco busco la indefinida para la sustituida, es decir, nos va a quedar 1 sobre u cuadrado diferencial u, esto va a ser igual a u a la menos 1, menos 2 más 1, u a la menos 2 más 1, a la menos 1, sobre menos 2 más 1, ¿no? Digo bien, ¿no? Entonces va a quedar igual a menos 1 sobre u, hago el cambio acá, entonces va a ser igual al límite cuando k tiende a 2 de menos 1 sobre menos 1 sobre qué? Sobre x menos 2, ¿no? ¿Digo bien? Estoy mareando. Está bien. Menos 1 sobre x menos 2, que fue la sustitución que hice entre 1 y k. Borro acá la sustitución. Una solución sencilla que tienen que haber trabajado hasta el hartazgo en un tarea de aula o ya deben dominar con facilidad. Un método más fácil de integración. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? A ver si es cierto o no el verdadero y falso aquel. Nos va a quedar, si no digo mal, es igual al límite cuando k tiende a 2 ¿de qué? De menos 1 sobre k menos 2 menos qué? Menos más 1 sobre 1 menos 2, que es menos 1. O sea que voy a aparecer el menos 1. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hice? Sí, ¿no? Dígame si no, estoy yendo muy rápido por ahí. Pero asumo que se entiende. Supónganse. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? ¿Qué nos va a quedar acá? Ahí me chanté un menos que no va, me parece. Pero bueno, a ver. Cuando k va a 2, ¿qué ocurre acá? Tengo que trabajar obviamente con el límite lateral, ¿no? Con el límite lateral, con este 2.
Entonces acá esto se ve al infinito. 1 sobre algo que va a 0, digo. Y 1 sobre algo que va a 0, ¿dónde va? 1 sobre algo que va a 0, ¿dónde va? Este límite, ¿a dónde se va? ¿A uno? ¿A dónde? 1 sobre algo que tiende a 0. No, infinito. Bueno, en algún lado me comí un signo para hacer rápido, pero va a infinito. Después vean dónde le erré el signo. ¿Pero se dan cuenta que va a infinito? Porque nos queda algo que 1 sobre algo que va a 0. ¿Está bien? Después el tema del signo, corríjanlo. Pero quería ver que era, en principio parece verdadero el asunto. O sea que otra vez aparece que el área del bajo de esta curva se va a infinito. Otra aparente paradoja. ¿Se dan cuenta cómo llega el resultado? ¿Está bien? Lo interesante es que si me acompañan, bueno, alguna macana me ando con un signo acá, pero si me acompañan con esta idea, cuando me piden la integral impropia de segunda especie de esta misma función hasta 3, yo ya sé que no puede valer menos 2. Porque si ya diverge en este pedazo, por más que me estire un poco más, no la voy a hacer converger. Entonces, esto es falso. Es falso porque ya diverge en este primer tramo del intervalo que estoy integrando. ¿De acuerdo? Eso lo tienen que manejar desde ese lugar. Es una propiedad de las integrales impropias. Si ya diverge, obviamente, en un tramo, un intervalo determinado, la misma función, si yo voy a estirar el intervalo, no va a converger a un valor. Va a seguir divergiendo. Esas son las propiedades integrales de la integral impropia, lo cual es totalmente intuitivo y lógico. ¿De acuerdo, chicos, chicas? ¿Queda Sí. clara la operatoria? Díganme claro. si no queda algo claro, lo vemos. Si no, redondeamos con otras actividades que quiero mostrarle ya de tipo examen. Perdón, ¿queda 1 sobre cuánto? Menos 1 sobre cuánto. Y al Quedaría final. menos 1 sobre algo que tiende a 0. Un número dividido en algo que tiende a 0 va a infinito. En algún lado me comí un signo menos ahora, que lo tendría que revisar, porque da infinito positivo, o sea que... Pero en el otro término que está vacío. no, pero ya lo vi. Este 2 que está acá, estoy tendiendo a 2 de este lado, ¿no? Entonces este 2 es más chiquito que 2. Entonces está bien este menos acá. Entonces, fíjate que lo que va acá abajo va a 0, pero va a 0 negativo. Porque este 2 es más chiquito que este 2, ¿lo ven? ¿Se acuerdan del límite? Porque estoy tendiendo al 2 por este lado. ¿Lo ven? Está bien está bien resuelto, digo. Entonces queda menos 1 dividido algo que tiende a 0, pero tiende a 0 con una carga negativa. Entonces queda menos sobre menos es más infinito. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan del límite? ¿Se acuerdan de ese detalle que lo van a tener muy presente para resolver integrales impropias? Porque hay que volver a jugar con el concepto de límite. Es lo interesante de la integral impropia. Nos devuelve o nos retrotrae el manejo del concepto del límite. ¿Está bien? Sí. Bien. Lo último que quería mostrarles con respecto a este punto. Estaba resuelto. A ver cómo daba. A ver si lo resolvió bien. Sí, estaba bien resuelto. Claro, pero era el 2 negativo. Claro, el 2 viniendo del lado. Claro, era el 2 de este lado. Le ponemos el límite lateral. Viniendo acá es el negativo, claro. Viniendo acá el positivo. Bueno, acá está resuelto para el que lo quiera corregir, pero es más infinito. Como efectivamente lo vemos. Bueno, la última cosa, igual esto está en el PDF que les mandé. La última cosa que quería discutir con ustedes era... Bueno, acá hay más problemitas, son todo el mismo estilo. Era esto de acá. Dice, la figura muestra la gráfica de esa función. Menos x por e a la x. Que está definida en el intervalo menos infinito a 1. Y nos dice
nos indica esta actividad dos regiones, la R1, que es esta de acá, y la R2, que es esta de acá. ¿Cuál de las dos regiones les parece que tiene mayor área? Justifique. Bueno, ¿cómo harían acá para resolver esta actividad? ¿Qué les parece? Les escucho. Supongo que primero hay que tomar X como valor absoluto, por eso que hay un área negativa. Bien, perfecto. O sea que va a calcular esta de acá. ¿Está bien? Bien. O sea que en el punto 0 va a tener que cambiar la ley. O sea que va a definir una función, suponete una función h de x que sea g de x, ¿no? Cuando x es menor o igual que 0, y menos g de x cuando x es mayor que 0. Perfecto, entre 0 y 1, ¿no? Y menor que 1. Menor o igual. Bien. ¿Qué más hacemos ahora? Voy a integrar sobre h para calcular las áreas, ¿no? ¿Y ahora? Integrar. Habría que aplicar, porque es de primera especie, puede ser. Pero vamos a calcular el área de R2 primero. El área de R2 lo puedo calcular sin ningún inconveniente, ¿no? ¿Qué hago? Es la integral entre quién y quién definida. Entre Cero. G en 1 menos G en 0. Entre 0 y 1 y menos g de x diferencial x, ¿no? ¿Está bien? Podés aplicar barra ahora. Sí, primero hay que integrar esto. ¿No? ¿Cómo integro eso? Porque la integral entre menos 0 y 1 de, bueno, menos x, pues va a quedar x por e a la x, diferencial x. ¿Cómo integro esto? ¿Cuál es la integral de esta función? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué método podemos usar para hacer esto? Esta la tiene que haber trabajado en tarea de aula. Integración por partes, capaz. Integración por parte, exactamente. Como no tengo mucho tiempo, lo voy a hacer rápido, no me acuerdo del resultado, lo voy a hacer trampita, lo voy a hacer por acá. ¿Qué queremos resolver? Queremos resolver una integral indefinida, supónganse, x, no vale hacer trampa, usted tiene que llegar a hacerlo, pero no tengo tiempo. Me da e a la x por x menos e a la x más c. O sea, me va a quedar e a la x por x menos 1, me queda. La que queremos hacer, me queda área de R2. Uy. Digo, área de R2. Ustedes lo hacen por parte como corresponde. Cuando le toquen el parcial, van a hacer por parte. El método para resolver esa que estábamos viendo. Área de R2. Dijimos, la integral entre 0 y 1 de x a la x, diferencial x, es e a la x por 1 menos x evaluada entre 0 y 1. Entonces me va a quedar e a la 1 por 1 menos 0, e a la 0 que es 1, o sea, me va a quedar e a la 1 por 1 menos 1, menos e a la 0 por 1 menos 0, o sea, menos e a la 0. Esto va a quedar 0, ¿no? ¿Y por qué no me da positivo esto? Tiene que dar positivo. Quise mal. ¿Era x menos 1? Quise mal. 1 menos 0, e a la 0. Algo hice mal, che. ¿Alguien la tiene ahí vista? Porque me queda negativo. Quise mal. Me copié mal el resultado del método. Era e a la... Ah, por x menos 1. Y estaba bien. ¿No tenía x menos 1 yo? E a la x por x menos 1. E a la x por x menos 1. Y estamos integrando entre 0 y 1.
Y el valor absoluto, ¿está bien la función? Sí, porque estoy integrando por el valor absoluto que es menos. Entonces, vuelvo otra vez. Corríjanme si ven en donde le pifié, ¿eh? Área R2 es la integral entre 0 y 1 del valor absoluto, o sea, de esto. ¿Está bien? De x e a la x, diferencial x. Cuando integramos me daba e a la x por x, sacado factor común, me quedaba x menos 1. Y lo integro entre 0 y 1. ¿Está bien ahí? ¿Lo vieron todos? ¿Me lo anotaron en el resultado? Guíenme que estoy a ciegas. Ah, ahí está, ya me quedó. Ahí lo vi. Sí, tenía al revés antes. Porque me va a quedar e a la 1 por 1 menos 1 menos, ahí está, e a la 0, ahí está, lo había anotado al revés antes, por 0 menos 1. Entonces acá me queda el menos con el menos que yo quería. Esto es 0 y me queda menos 1 por menos 1, que es 1. ¿Lo ven? O sea que el área S va a ser 1. ¡Wow! ¿Me da 1 ese área? Impresionante. ¿Está bien? Sí, ¿De sí. acuerdo? Bueno, me llama la atención que eso sea 1. Porque 1 me va a quedar base. Porque es base por altura sobre 2, está bien. Porque sería como un triángulo. Si este triángulo sería, suponete que el triángulo fuese este. Triángulo fuese este. Es una cosa C, está bien. Base por altura. 1 por 3, 3 sobre 2, pero es más, está dentro de un triángulo. Perfecto, da 1. Bueno, este área da 1. La calculamos como el trapezoide opuesto. Bien. El área de R1, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece? Es de primer. Claro, es una integral impropia de primera especie porque se define continua sobre un intervalo no acotado de integración y se calcula entonces como el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral definida entre a y 0 de menos x, en este caso porque es positiva de este lado, e a la x, ¿no? Puedo sacar el menos afuera. Así uso la misma integral impropia que había encontrado antes, primitiva que había encontrado antes, y entonces este resultado va a ser menos, yo saco el menos afuera de todo, el límite, cuando a tiende a menos infinito, de e a la x entre por x menos 1, evaluada entre a y 0, ¿de acuerdo? Entonces cuando hago eso, ¿qué me va a quedar? Acordate del menos adelante. Sí, lo tengo acá. Si no, después se va a hacer un lío bárbaro. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? El límite, lo pongo acá abajo, en el blanquito este. El límite, cuando menos a tiende a menos infinito, de e a la 0 por 0 menos 1, es decir, e a la 0 por menos 1, menos e a la a, ¿no? Por a menos 1. Entonces resuelve, esto va a ser igual. Esto va a ser igual al límite a menos, cuando a tiende a menos infinito, e a la 0 por menos 1 es menos 1. Y acá me va a quedar menos 1 menos a por a menos 1. Menos 1 menos e a la a por a menos 1. Bueno, bien. ¿Este límite lo puedo resolver? Sí, porque me va a quedar e a la menos a, e a la menos infinito, ¿dónde va? ¿Qué les parece? E a la menos a me va a 0, ¿no? Esto tiende a 0. ¿Está bien? ¿Lo ven? Concentrémonos en este pedazo. ¿No tiende a infinito? Ah, todo eso. Claro, porque Claro, la claro. función es cuando e va es así. E a la menos infinito, perdón, va a 0. ¿Está bien? De este lado. Ahora, ¿qué tengo acá? Algo que va a menos infinito. Fíjense qué interesante. ¿Qué es lo que tengo acá yo? Una indeterminación acá, ¿no? Un 0 por infinito. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿qué habría que hacer acá? Romper esa indeterminación. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué les parece? Puedo hacerlo por acomodarlo como cociente y hacerlo por L'Hopital. Ya que concentrémonos. Está bien lo que dije yo, ¿no? Resolví bien acá, ¿no? E a la A, sí, por A menos 1.
Entonces tenemos que resolver esto. Por ejemplo, el L'Hopital puedo usar, porque ya lo sabemos, o sea, ya lo aprendimos. Voy a poner una pantallita en blanco, voy a poner la expresión y con eso terminamos. El límite tenemos menos el límite cuando a tiende a menos infinito de 1 menos e a la a por a menos 1. Separo el límite y me va a quedar menos el límite cuando a tiende a menos infinito de 1 menos más, me queda menos por menos más, el límite cuando a tiende a menos infinito de e a la a, ¿no? Por a menos 1. Este a menos 1, ¿qué puedo hacerlo? Pasarlo como cociente, por ejemplo. ¿Puedo armar esto? ¿Puedo armar esto? Presentarlo de otra manera, de tal manera, a ver si puedo hacerlo L'Hopital o ya a ver qué pasó. ¿Está bien? Entonces acá me va a quedar algo que va a 0 arriba y acá me queda algo que va a 0. ¿Está bien? ¿Puedo hacer L'Hopital ya? Chicos, chicas. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ven? Este de acá ya me da menos 1, estoy viendo acá. ¿Acá puedo hacer L'Hopital? Chicos, chicas. Díganme. Creo que sí. Sí, puedo hacerlo. Con la determinación. Claro, perfecto. Entonces rompo con L'Hopital, derivo. Está en función de A, ¿no? Esto igual, según L'Hopital, a límite cuando a tiende a infinito de la derivada de a la a, que va a ser e a la a. Y la derivada de 1 sobre 1 menos a, ¿qué es? Si me olvidé todo, digo, es 0 por a menos 1 menos la derivada de lo de abajo, que es a, que es 1, perdón, ¿no? Dividido a menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué va a quedar acá? Estamos en la misma. Me va a quedar menos 1 dividido a menos 1 al cuadrado. Con lo cual no ganamos nada, ¿no? Y si vuelvo a derivar, voy a estar en la misma. Y así voy a estar girando hacia el infinito. L'Hopital no resuelve nada acá. L'Hopital no resuelve nada. Salvo que ponga a menos 1 dividido 1. Yo pienso así. En algo le estoy errando porque estoy queriendo resolver rápido este asunto. 1 sobre... entonces me va a quedar algo que va a infinito dividido 1 sobre e a la a. 1 sobre tiende a 0, que es infinito. Si lo pongo al revés... Ah, lo puedo poner al revés. Claro, lo puedo pensar al revés también, ¿no? Ahí me pensé que iba a salir. Voy a borrar esto acá. Porque L'Hopital lo puedo armar como me parezca. A ver si lo pongo al revés. Si sale, es más fácil de derivar también. A ver. Si lo pongo al revés, si armo el cociente al revés, ¿qué va a quedar? Pongo el que me quede el a menos 1 arriba. Vale, lo mismo. El a menos 1 arriba. Y abajo pongo el e a la a. ¿Está bien? El 1, perdón, sobre e a la a. Entonces, si esto sigue siendo infinito, perdón, esto es un menos acá. Esto sigue siendo infinito. Y acá me queda 1 sobre algo que tiende a 0, es infinito. Entonces también puedo aplicar L'Hopital. En la forma infinito sobre infinito. Entonces esto es el límite. Cuando a tiende a menos infinito, de la derivada de arriba es 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y la derivada de abajo, ¿qué sería? La derivada de 1 sobre a la a es e a la menos a, ¿no? ¿Está bien? Es la derivada de a la menos a. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y cuál es la derivada de a la menos a? Es menos e a la menos a, ¿no? ¿Está bien? Con lo cual esto da 1 que tiende, esto da 0. ¿Está bien? 1, porque si esto va a menos infinito, e a la más infinito va a infinito, lo de acá abajo. Esto va a infinito. Y 1 dividido acá a infinito, se va a 0.
Con lo cual, este resultado daría 1, con lo cual me estaría dando iguales las áreas. Y como decía, ¿cuál de las regiones tiene mayor área? Mira vos. No recordaba que eran iguales. De todas maneras, aguárdeme que se das cuenta muy rápido, lo voy a verificar haciendo trampita. Después ustedes lo hacen en sus casas, pero quería terminar, se me fue mucho el tiempo. Total, es una anécdota el ejercicio. Fíjense que acá también podemos hacer impropias. No hagan trampa, no está recomendado. Que queríamos calcular acá la integral entre menos infinito y menos infinito, dijimos, y era 0. Y 0 de, ¿qué era? De menos x por a la x, ¿no? Esto es lo que queríamos hacer. Supuestamente se daba, y daba efectivamente 1, ¿viste? Lo habíamos hecho bien. A las apuradas y a las trapisondas, pero daba 1. Entonces, cuando uno va acá, sí, era tramposo este. ¿Por qué? Porque dan iguales, ¿no? Fíjense que intuitivamente, si uno lo ve, dice, es impresionante, pero dan iguales las dos áreas. Esta tuvimos que resolverla con una integral de primera especie, y con todo ese lío tuvimos que ir al hospital y demás, y esta otra salió derechita. Más allá de la anécdota de las dificultades prácticas y algebraicas que tuvimos, lo interesante era justamente discutir el impacto que genera decir que esas dos áreas son iguales. ¿No les llama la atención? Díganme que sí o de que no. ¿Qué les parece? Es llamativo, Yo ¿no? sospechaba desde un principio, pero sí. Sí, es llamativo. Bueno, la dificultad... Ojo, porque cuando vamos a integrales impropias, para que la actividad sea atractiva, probablemente tengan que caer en un límite de una indeterminación como ocurrió recién, para terminar de resolverla. Entonces, tengan presente esos truquitos de cómo destrabar esa indeterminación, que probablemente vayan al hospital. O sea, que cuando vayan a redondear o repasar este tema de integral impropia, más allá de la definición de cómo proponer el cálculo, especulen o imaginen que en algún puntito quizás tengan que caer sobre un L'Hopital, ¿está bien? Para romper esa intervención. Puede ser que les quede o 0 por infinito, o infinito sobre infinito, 0 sobre 0. Entonces, en ese caso, van a tener que recurrir a eso que habíamos visto en Matemática 1. Ténganlo presente, nada más. No necesariamente siempre, pero ténganlo presente, porque lo van a tener que hacer de esa manera, si no van a poder destrabar ese resultado. Recuerden las indeterminaciones de los límites, 0 por infinito, 0 sobre 0, o infinito sobre infinito, o, recuerden, infinito menos infinito, o 0, perdón, infinito menos infinito, digo bien, y la última era 0 menos 0. Son todas formas diferentes de indeterminación. Bueno, acá termina, ya está integral. El viernes nosotros vamos a empezar entonces, el viernes vamos a empezar nosotros ecuaciones diferenciales. Ya estamos en hora, pero si queda alguna preguntita, los escucho. Si no, mañana recuerden tener una consulta a la 1:30. Y si no, ya estamos, nos vemos el viernes. Díganme, los escucho, las escucho. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos.